Distante 43 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra la fábrica Mercedes-Benz Argentina, escenario de los crímenes. Crímenes impunes, hasta ahora. Durante la dictadura militar, al menos 17 obreros de Mercedes-Benz Argentina fueron secuestrados. Solo 2 sobrevivieron. 15 siguen desaparecidos. Según documentos y testimonios que yo entregué a la justicia argentina y alemana, la empresa, hoy Daimler Chrysler, colaboró con esos crímenes. Al principio de los años 70, el país se encuentra convulsionado. Operan grupos guerrilleros. Inicia su actividad la AAA, Escuadrón de la Muerte, integrado por policías y sindicalistas. Los dirigentes sindicales no logran poner bajo control a los obreros más combativos. Se alían con el gobierno de Isabel Perón para acosar con violencia al nuevo movimiento popular. Era todo un conjunto acá, empresa, sindicato, delegados del sindicato, AAA, militares, empresarios, todos unidos para que le pase lo que le pasó al obrero. La fábrica Mercedes-Benz es un centro de lucha. El 8 de octubre de 1975, 4.000 trabajadores desatan una huelga contra la represión del sindicato, de la patronal y del gobierno. El ministro del Trabajo, el peronista Carlos Rucauf, declara ilegal el paro. Coordinadamente, el sindicato SMATA pide, y la empresa concreta, el despido de 115 obreros. Muchos de ellos van a ser desaparecidos a partir del golpe militar. Yo, como empleado de Mercedes-Benz Argentina, fui testigo que uno de los directivos, el día que me secuestran a mí, le entrega la dirección de Diego Núñez a la fuerza de represión. Y esa misma noche desaparece Diego Núñez y hasta ahora no volvimos a saber de él. Los crímenes de aquella época están siendo investigados ahora, un cuarto de siglo después. La empresa Mercedes-Benz, hoy Daimler Chrysler, está bajo sospecha de haber instigado el asesinato de sus activistas de fábrica. Nos decidimos ir a ver al presidente. Nos recibieron, muy bien nos recibieron. Nos han tratado muy bien, salimos muy contentos con todo lo que él nos dijo, de que nos iba a ayudar, de que iba a hacer algo. Pero hace 3 años que fuimos a verlo y no hizo nada. ¿Por qué no? Porque acá, desgraciadamente, no hay justicia. Nadie ayuda a nadie. The case we now have against Daimler is one of the most significant human rights cases ever filed because it's going to demonstrate once and for all that the global economy has rules and that these major corporations must follow them. La mayor firma industrial de Europa cuida su prestigio. Fue una de las primeras empresas en firmar el Global Compact, una promesa voluntaria de respetar los derechos de los trabajadores, sin control ni sanciones. Es un maquillaje de las multinacionales que en tiempos de globalización escapan a la vigilancia de los gobiernos. Resulta embarazosa la actual indagación sobre la responsabilidad de la empresa alemana en acciones criminales, en un lejano país y oculta durante décadas. Es la primera vez que, para atenuar un prontuario, debe subordinarse a una certificación ética de su conducta. La multinacional contrata al catedrático berlinés Christian Tomuschat.
Es gab einen Druck von Seiten der Gruppe der kritischen Aktionäre, die auf die Firma auch sehr stark eingewirkt haben, dass die Ereignisse der Jahre 1975 bis 1978 aufgeklärt werden. En Argentina, la Corte de Apelaciones de La Plata, en el marco del juicio por la verdad, cita a testigos. Los gerentes de Mercedes-Benz Argentina son interrogados sobre la confección de listas con nombres y direcciones de trabajadores considerados molestos. El director Rubén Pablo Cueva admite que era parte de sus funciones entregar estas listas a la represión. Yo no digo que los huelguistas sean montoneros o cosa por el estilo. Y en cuanto a los datos que doy, evidentemente, para ir a hacer la denuncia, obtuve los datos de personal respecto de nombres completos, domicilio, documentos, etcétera, etcétera, de los integrantes de esos señores. No se presentaron más a trabajar, pero de que alguna persona hubiera actuado de algún modo a través o colaborando con algún servicio de seguridad, no me consta, doctor. Hay también quien se hace el distraído, como el perpetuo secretario general del sindicato SMATA, José Rodríguez. No recuerdo, porque son muchos años y son situaciones circunstanciales, no más que un compañero venía. 30.000 muertos, miles de exiliados, miles de perseguidos, para implementar un plan de hambre, miseria y desocupación. Yo empecé en Mercedes-Benz en la escuela, estuve 3 años, aparté en el 64 y ingresé a la fábrica en el enero del 67. En esa época tenía mucha venta porque estaba Onganía en el poder. Juan Domingo Perón puede regresar en 1973 después de 18 años de exilio en España. Para el pueblo nace la esperanza de recuperar su bienestar, pero el Partido Justicialista ha sufrido divisiones. Surgieron organizaciones guerrilleras como el PRT de origen trotskista y montoneros, peronistas de izquierda. En la Argentina la revolución está ligada al movimiento nacional y popular, que es el movimiento nacional peronista. Perón pierde el control de sus militantes. Se producen atentados todos los días. Montoneros ejecuta a dirigentes sindicales colaboradores con los capitalistas e imperialistas. La AAA asesina a abogados, diputados, periodistas y dirigentes sociales progresistas. José Rodríguez dirige autoritariamente el Sindicato de los Obreros de la Industria Automotriz, SMATA. No hay elecciones internas ni consultas a la base cuando se firman convenios. En la fábrica Mercedes-Benz se organiza la resistencia contra José Rodríguez. En octubre del 75 se da un conflicto en que tenemos los obreros de Mercedes-Benz, especialmente contra el SMATA. Queríamos una comisión paritaria propia y no la que nombró en elecciones fraudulentas el SMATA. Un grupo de trabajadores llegó hasta la redacción de Tele 11 Informa. En primera instancia queremos saber a dónde pertenecen ustedes. A Mercedes-Benz Argentina, Ciudad Anónima. Los obreros acaban de elegir para la comisión interna a sus legítimos representantes, el Grupo de los 9. SMATA aplica su poder contra los rebeldes. Interviene la planta, niega autenticidad a la comisión interna y es bienvenido por la empresa como interlocutor. La empresa acciona con la presión del SMATA, echa 115 compañeros, entre los cuales me encuentro yo, y la totalidad de los desaparecidos se encontraba en esa lista de 115 compañeros despedidos. Ahí se genera un paro por tiempo indeterminado. El 24 de octubre de 1975, durante la huelga, la guerrilla peronista secuestra al jefe de producción de Mercedes-Benz Argentina, Heinrich Metz. Como condición para liberarlo, exige el reintegro de todos los trabajadores despedidos. La empresa cede y revoca los despidos. La revista Evita Montonera publica una foto del secuestrado, Heinrich Metz, un explotador.
Montoneros operaba no aisladamente, no era una guerrilla elitista que hacía operaciones que estaban sacadas de contexto. Montoneros actuaba junto a las luchas de los trabajadores argentinos. Por eso, lo de Mercedes-Benz se hizo en el momento preciso en que había un conflicto de grandes connotaciones en Mercedes-Benz. ¿Existía alguna coordinación con los militantes de la fábrica? Las operaciones que Montoneros llevaba adelante eran producto de la estrategia que fijaba la conducción nacional. No era necesario, no sé tampoco en este caso si lo fue porque yo no estuve en la etapa operativa, coordinar con las comisiones internas. Lo importante eran los objetivos, y los objetivos eran comunes. Esa falta de coordinación con la comisión interna provoca desconcierto. Estábamos en ese momento difícil para nosotros, pero que había posibilidad de alguna negociación y llegar a un acuerdo con la fábrica. Ocurre el secuestro, la primera reacción de todos los trabajadores que diariamente hacíamos asamblea al frente de la fábrica, en un campo que había ahí al frente de la fábrica, fue de confusión, porque no entendíamos muy bien si era una maniobra de la empresa, si era verdaderamente un secuestro o era una maniobra de la empresa junto con el sindicato, con José Rodríguez, para quebrar nuestra moral de lucha. Existe una conspiración contra los obreros entre la Mercedes-Benz, el sindicato Esmata y el ministro de Trabajo, Carlos Rucauf. El 6 de octubre de 1975, días antes del inicio de la huelga, Rucauf firma un decreto que menciona el propósito del aniquilamiento de la subversión. Esta tarea ya estaba en marcha en todo el país, particularmente en los centros industriales contra la guerrilla de las fábricas. Un documento que permaneció ignorado durante 26 años en el archivo del sindicato alemán IG Metall afirma que el despido de los 115 obreros fue solicitado con carácter de urgente por Esmata y por Rucauf, quienes además recomendaban incrementar la cantidad. Siempre Mercedes-Benz apoyó el esfuerzo de Esmata y del Ministerio de Trabajo en la eliminación de la subversión en las fábricas. La eliminación de los trabajadores combativos debe ser realizada por alguien y debe ser financiada por alguien. El secretario general de Esmata ofrece sus servicios. Esmata firma un convenio colectivo con las empresas automotrices. En Mercedes-Benz entra en vigencia el 21 de julio de 1975. Una cláusula establece que el 1% del precio de venta de cada vehículo se destinará a la formación de un fondo extraordinario para la erradicación de elementos negativos. Este fondo será administrado por la dirección de Esmata, sin auditoría alguna. El interventor por Esmata, en Mercedes-Benz, ocultó este detalle a los obreros. En una de las asambleas informa que se firmó el convenio y como fue inconsulto, solamente lo discutió José Rodríguez y sus allegados y nosotros no habíamos participado en ninguna decisión en cada punto del convenio. Entonces cuando él informa eso en una asamblea se arma un gran revuelo. En esa asamblea directamente aparecieron varios coches y camionetas encabezados por este señor y varios matones armados con revólver y ametralladora. Fueron a presionar a los dirigentes nuestros en plena asamblea que se hizo a la entrada de fábrica, aproximadamente 50 metros de la entrada, del portón de entrada de la fábrica. Éramos 3.000, 4.000 trabajadores. Todos en conjunto repudiamos a esos matones, conjunto con sus ametralladoras. Tuvieron que salir urgente de la planta y nunca más hubo contacto con la parte sindical. A partir de ahí, la empresa aceptó negociar y discutir el conflicto de nuestra lucha que estábamos llevando adelante con los dirigentes que habíamos elegido en las asambleas, que ahí es el nacimiento del Grupo de los 9. Culmina la crisis argentina, precipitada a partir de la muerte de Juan Perón. El empresariado calcula que un golpe de Estado puede poner orden en el caos y disminuir sus gastos en retribuciones por servicios sucios. El 24 de marzo de 1976, los militares derrocan el gobierno de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República.
Y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz. Y los militares hicieron su labor, pusieron orden en el caos. La represión se volvió sistemática. El secuestro nocturno y la desaparición de estudiantes, militantes y sindicalistas opositores son dos instrumentos eficaces para imponer su disciplina. La parálisis social provocada por el terror viabiliza la satisfacción de otros intereses. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, abogado de Siemens Argentina, instala un nuevo programa económico. El significado es que si queremos lograr los objetivos de esta economía nueva que estamos proponiendo el país, de esta economía que nos sacará del estancamiento que hemos vivido en años anteriores, de la frustración que hemos vivido permanentemente, hay que saber asumir las nuevas reglas de juego, hay que participar en ellas y hay que también cambiar una mentalidad a que estábamos acostumbrados de hacía 30 años. El ministro abre las fronteras, baja los aranceles y aumenta la deuda externa. Privilegia la importación en desmedro de la producción, cuya caída provoca la desaparición de puestos de trabajo. El 29 de abril del año 76 yo estaba trabajando en mi máquina, estaba haciendo mi trabajo y llegó un grupo de militares. Me dijeron que eran del Regimiento 3 de Infantería, de La Tablada. Ellos me dijeron que el teniente coronel quería hablar conmigo. Le dije que no tenía ningún problema. Bueno, me llevaron y estaba todo el personal trabajando. En esa época en Mercedes-Benz había 4.000 obreros trabajando. Los gerentes, los supervisores, los encargados, estaban todos. Me llevaron a mi domicilio, ya sabían ellos, fueron, no me preguntaron nada, sabían dónde era mi domicilio. Me revolvieron toda la casa, se llevaron algunas pertenencias mías también. Me llevaron a la comisaría de San Justo. Estuve 6 días sin tomar agua ni comer. El 7º día recuerdo bien que comí una porción de pizza. Y bueno, estuve 19 días detenido. Me llevaban a un cuarto, me sentaban en una silla, me torturaron, me ataban las manos y bueno, empezaban a hacer preguntas. ¿Dónde nos reuníamos? ¿Dónde íbamos a dar el golpe? ¿Dónde íbamos a hacer esto? ¿Dónde íbamos a hacer el otro? Y yo sinceramente desconocía todo. Mi familia me buscaba por todos lados. Nadie sabía nada. Yo era un desaparecido. Ante la gravedad del caso, decidimos en asamblea marchar hacia un lugar del ejército que se llama La Tablada, que era el que correspondía a la zona. Como esta gente estaba vestida con ropa del ejército y el jeep, que era un vehículo del ejército, nosotros suponíamos que lo tenían ahí. Así que fuimos y nos instalamos ahí hasta prácticamente 24 horas. Aproximadamente 1000 trabajadores estuvimos ahí, pidiendo por la vida de Martín. Vino un sargento del 10 de Caballería, con asiento en La Tablada, y me dijeron que estaba libre. Me subieron a una camioneta Dodge blanca y me llevaron a la puerta de mi domicilio y ahí me dejaron. Cuando yo llegué a casa, mi esposa me comentó de que un día antes había llegado un telegrama de la empresa a mi casa, diciéndome que me tome unos días de licencia por haberme pasado lo que me pasó. Yo me pregunto cómo sabía la empresa, qué me había pasado, dónde estaba, y un día antes de que me dieran la libertad a mí sabían que me iban a dar la libertad. ¿Cómo sabía eso la empresa? En esas épocas, aquel que tenía dinero se exiliaba del país, se tomaba un avión y se iba, como conocemos a muchas personalidades que se tuvieron que ir del país. Yo no podía ir a Ezeiza a comprarme un pasaje e irme. No podía ni tomar el colectivo para irme a Ezeiza. A pesar de la represión, en la fábrica continúa la resistencia. Asambleas diarias, trabajo a desgano, sabotajes. En 1999, el jefe de producción lo recuerda así. Wir wussten auch ganz genau, wer sich in solchen Aktivitäten oder mit solchen Aktivitäten beteiligt. Sie wussten schon damals, was mit diesen Leuten passiert, mit solchen Leuten? Ja, wer einigermaßen sich auskannte in Argentinien, der wusste klar, dass gegen jeden menschlichen Sinn und gegen jeden Menschenrecht in Argentinien Leute beseitigt wurden. Yo me llamo Alfredo Martín, estoy jubilado
Trabajé 36 años en la empresa Mercedes-Benz Argentina. En la noche del 14 de diciembre del 76, una comisión policial militar llegó a la puerta de mi casa a los gritos de que queremos a Martín de Mercedes-Benz. Tiraron la puerta abajo, me ataron, me encapucharon, me llevaron en un coche Chevrolet 400 tirado en el piso con un revólver puesto en la sien a un lugar donde estaban torturando a personas. Me torturaron física y psíquicamente y, como bien dije anteriormente, después pude corroborar de que donde estuve era la Brigada de Investigaciones de San Justo. A mí me soltaron después de tenerme e interrogarme en un interrogatorio que tuvo que ver con situaciones y personas de distintas jerarquías, operarios, profesionales, jefes, gerentes, y me dejaron en el camino de Ezeiza a las 6 de la mañana. Y cuando llegué a la fábrica me estaban esperando el señor Kuerte, el señor Tassenkraut, el señor Seriani. Por lo que yo noté, todos en general conocían lo que me había pasado. ¿Cómo? No sé si ya alguien había llamado, pero sabían que había estado secuestrado. Cuando pasaron 2 años y Lavallén reemplaza en Mercedes-Benz al señor Volpi en la vigilancia como jefe de la vigilancia, en algunas conversaciones que mantenía por razones laborales o cruces dentro de la planta, yo reconocí esa voz que para mí fue inolvidable y que me la voy a llevar hasta la tumba. Y era el comisario Lavallén el que me había interrogado. Mi hermano era militante gremial. Él había trabajado en la fábrica Mercedes-Benz. Y unos meses antes, o sea, como siempre hubo problema en Mercedes-Benz. Hubo problema con la dirigencia, según me contaba él, con la dirigencia de SMATA, ¿no es cierto? Y resulta ser que a partir del 24 de marzo, después del golpe, en Mercedes-Benz empieza a haber detenciones indiscriminadas. Inclusive se llevaban gente, operarios del lado de la... Estaban en el puesto de trabajo, directamente lo iban a buscar ahí. Entonces mi hermano, para no tener problemas, empezando mi mamá, una mujer anciana, para no darle disgusto, opta por retirarse de la fábrica. O sea, en una palabra cesa su militancia dentro de la fábrica, ¿no? Pero bueno, seguramente eso no alcanzó, digamos, porque ya te digo, el 14 de diciembre del 76 vino un grupo armado a mi casa, se lo llevan y junto con él van a buscar a José Vicini. De esta vivienda se llevan a José Vicini. Su esposa Juana está embarazada y su hijo Fabio, de 1 año, presencia el secuestro. La empresa sigue pagando los sueldos, en algunos casos, durante 10 años. A Fabio, además, le paga el colegio, lo capacita en Alemania y lo emplea hasta el presente en la fábrica de González Catán. Juana Vicini no quiere hablar sobre el pasado. Pero yo no vengo a prestar declaración en favor de esta persona. Yo creo que yo no tengo la obligación de hacerlo. No tengo la obligación de hacerlo. No quiero hacerlo. Los asesinatos de Grieco y Vicini no logran amedrentar a sus compañeros. El coraje inventa una respuesta: el trabajo a desgano y el sabotaje. Como que si en el centro industrial hacía 27 grados, se paraban las actividades y el personal salía a tomar sol en verano. El rendimiento de la fábrica no llegaba al 30%.
se dañaban instalaciones casualmente, permítame que lo llame casualmente, instalaciones que eran conocidas por ser instalaciones cuello de botella, daños que no tenían explicación, que no permitían continuar con la producción. Usted sabe que sin un motor no se puede montar un camión y constantemente se rompían las máquinas sin explicaciones, se encontraban elementos en las máquinas ajenos a ellas. En fin, eran actividades que no tenían nada que ver con una actividad normal de trabajo. Estas son actividades de prácticamente sabotaje, pero usted liga ese sabotaje a la actividad de la comisión. No lo ligo directamente a la actividad de la comisión, pero yo no creo que una mayoría pasiva esté totalmente de acuerdo con eso, y luego, después de un tiempo prudencial, no volvieron a suceder esas cosas. O sea, milagros no hay, doctor. Milagros no hay. El gerente desnuda el colmillo. Su razonamiento es transparente. La ganancia deriva de la productividad y el terror hace marcar el paso al obrero rebelde. La dictadura promete impunidad a sus servidores, tanto a los uniformados como a los civiles. Esteban volvió tarde a casa ese 4 de enero, testifica la esposa de Reimer durante el juicio por la verdad. Pero a pesar de la hora, le contó todo lo negociado por él y su compañero de los 9, Hugo Ventura, con los directores de Mercedes-Benz en su sede central de Avenida del Libertador. María Luján Ramos. Nacionalidad. Argentina. Documento de identidad. DNI 4.547.552. Edad. 56 años. Grado civil. No sé si soy viuda. En esta reunión estaba la gente de ESMATA, los representantes de la empresa y el grupo de los 9 de la comisión interna. Cuando vuelvo a mi casa, a eso de las 18 horas, me dice que le había ido todo tan bien que le llamaba mucho la atención. Como que ya estaba todo preparado, que se aceptaban todos los puntos que solicitó la comisión interna, todos fueron aprobados. Y mi marido, dentro de su cansancio, dijo: mira, no me gusta nada, gorda, lo que pasa, porque no puede ser que a todo digan que sí. 1 de la mañana, tocan el timbre, insisten, empiezan a golpear fuerte la ventana, las puertas. La policía grita. Intenté abrir la puerta, cuando quise acordar ya estaban un montón de personas dentro con armas largas, eran 9 hombres. Dicen: quédense tranquilos, venimos a revisar. Sacan una lista, le preguntan el apellido, el nombre, y dice que venían por orden emanada del primer cuerpo de ejército con asiento en Ciudadela. Le dijeron que se vistiera, entran los otros hombres al dormitorio, empiezan a tirar todas las cosas del placar. Mi marido me tomó en los brazos y les dijo que yo estaba embarazada, no le dieron importancia y empezaron a buscar por toda la casa. Y antes de irse, buscaron esa lista con la que habían llegado, tomaron una lapicera y tacharon su nombre. Esa madrugada, en mi desesperación, corrían los colectivos de donde salían sus compañeros, porque los compañeros estaban esperando que ese día había una asamblea para saber qué es lo que se había tratado la noche anterior. Lo que pasó en esa mañana de fábrica, que decidieron no entrar a trabajar, pero fueron obligados porque después se iba a investigar. Ahí fue donde se enteraron que tampoco Ventura, porque la familia, la hermana avisó que había sido secuestrado a la misma hora, de esa misma madrugada, en Florencio Varela. Estos 2 muchachos que estaban dentro de la comisión interna. Años más tarde, se pudo localizar a un testigo que, estando preso en la comisaría de Avellaneda, vio a Esteban Reimer y a Hugo Ventura. Están a disposición del subcomisario Rubén Lavallén, futuro jefe de seguridad en Mercedes-Benz. Había delegados de la fábrica Mercedes-Benz. Sí, dos delegados de la fábrica Mercedes-Benz que estuvieron conmigo. Uno vivía en Cañuelas. Y otro vivía en Varela. En Varela, sí, bueno, con la madre.
La esposa era maestra y que me dijo que vivía cerca del tanque de agua de Cañuela. A ver si reconoce las fotos. Reconoce a la foto que está a fojas 17 del anexo 1 de la causa Reimer Esteban Alfredo, número 407 de la Secretaría Única. Una de las fotos pertenece a Reimer Esteban Alfredo y la otra a Ventura Víctor Hugo. Mi nombre es Eduardo Fachal, yo fui miembro de la comisión interna que junto a Reimer y a Ventura discutió con la empresa el mismo día que desaparecieron un aumento de sueldo para todos los compañeros de Mercedes-Benz Argentina. Luego que desaparecieron, la situación ya había cambiado dentro de fábrica, no era la misma que en la época de Juan José Martín. Hicimos una asamblea y la asamblea decidió no parar. Muchos de los compañeros de la comisión interna, la policía o el ejército ibas a su casa, los allanaban. Yo también tuve que mudarme y dormía en distintas casas de amigos y familiares durante esa época. Ya nos habían derrotado, fue imposible parar y bueno, así el terror había llegado a este país y por eso no se pudo continuar la lucha pidiendo por la desaparición de nuestros compañeros. La comisión interna desaparecieron 2 compañeros y varios fueron allanados sus domicilios y después tuvimos que renunciar y al renunciar la gente de José Rodríguez y la lista verde del ESMATA se adueñó de la comisión interna de la fábrica hasta esta época. 12 de agosto de 1977. Héctor Rato, casado poco tiempo atrás, se ha mudado a una nueva vivienda, cuya dirección ignora la empresa. La policía decide apresarlo en el portón de la planta, pero se equivocan y detienen a Juan José Rato. En una oficina de la empresa, lo golpean hasta que se dan cuenta de su error. Para entonces, Héctor ya había entrado. Al llegar me entero que esa mañana habían secuestrado a Del Conte. Esto lo informa en la empresa el padre, que era capataz, ahí en la línea de montaje. Y bueno, en el interín hay una asamblea y cuando voy a la sección, al rato se acerca un personal de vigilancia y me dice que me llamaban por teléfono de mi casa. No me dice el motivo, ¿no? Pero yo, de hecho, en mi casa no tenía el teléfono de empresa. En ese entonces llamar a la empresa en González Catán, y yo vivía en Casanova, era una cosa que tardaba más de 1 hora en conseguirse la comunicación. Yo no hacía 1 hora que estaba en la empresa, así que para llamarme por teléfono me tenían que haber llamado casi antes de que yo saliera de mi casa, para que ya haya un llamado ahí. Y se sumaba el hecho de que había desaparecido el compañero de sección. Entonces, bueno, ya cuando me dicen eso, ya yo vi que la mano de los secuestradores ahí, se me acercaron todos los compañeros de sección y me dijeron que no salga. Y bueno, de todas maneras salieron 3 compañeros, van a mi casa, pero me dicen que no, que en mi casa no sabían nada. El capataz del turno de la tarde, Rocafull, me dice que ya me habían hecho el permiso y que yo lo comprometía estando ahí en la sección, pero yo no quería salir porque evidentemente, como le dije a Rocafull, me jugaba la integridad física y no estaba dispuesto a salir para que me llevaran secuestrado. Aparece Stasselkraut, que era el gerente de producción, y me dice que sí, que era cierto, que habían venido 2 personas de civil a secuestrar, a llevarme, pero me dice yo no voy a permitir que gente de civil lo lleve, cuando él era el responsable, era el que me había mandado vigilancia, era el que me había mandado Rocafull, era el que me había mandado a CRI, así que decirme que él no iba a permitir que me llevaran era medio irrisorio.
Bueno, yo como no tenía ningún tipo de miedo al respecto, lo acompañé. Ahí había 2 personas de civil que dijeron que eran policías, que ellos no sabían la causa de por qué me requerían, pero que a ellos le daban un papel con un nombre, iban y lo detenían. Suena el teléfono, atiende Tasselkraut, le dan la dirección de Núñez, él la repite en voz alta, le pasa el teléfono a los policías, la vuelven a repetir y mientras van anotando van repitiéndola. A mí me llevan hasta un lugar que yo reconozco como Campo de Mayo. Ahí encapuchado y atado con unas cadenas a los pies. Bueno, voy reconociendo las voces de Gijena, de Mosquera, de Arena, de Leisner, del Conte. Bueno, el interrogatorio se hace siempre de la manera más drástica, ¿no? Golpe, picana, todo tipo de vejámenes. Y giraba todo en torno a si yo conocía a alguien de que tuviera participación en algún partido de izquierda. Lo que le molestaba a ellos era la gente que tenía cierto criterio para hacer reclamos tanto sindicales como a nivel monetario como de mejora de trabajo. Yo estuve como alrededor de 4 meses sin poder mover los brazos, sin poder levantarlo para nada. Me tenían que, o sea, mientras estaba ahí secuestrado, no podía alimentarme ni ir al baño solo, porque no tenía movimiento en los brazos. Los van nombrando por número a cada uno de los que van subiendo al camión, a mí también me mencionan. Y bueno, cuando estaba ahí parado en fila esperando, alguien me agarra y me dice que no, que yo no voy. Yo en ese momento pensé que lo trasladaban a algún otro unidad militar o comisaría, no sé. Bueno, desaparecieron. Ahora se dice que bueno, los subían a aviones y los tiraban al río. Héctor Rato presencia cuando Tasselkraut entrega la dirección de Diego Núñez a la policía. En la madrugada del 13 de agosto del año 77 se lo llevaron a mi esposo, en mi casa, lo arrancaron de mi casa y nos dejaron desoladas a mis 3 hijas menores de edad y a mí. Diego sigue desaparecido. Josefina, aterrorizada, quiere irse de Buenos Aires. Yo necesitaba dinero porque me había quedado desamparada por completo y entonces yo fui a Mercedes-Benz y reclamé que si me podían dar algo. Entonces me dijeron que lo único que me podían dar era como si fuera estuviera trabajando y que lo despedían y le daban una indemnización. Y era lo único que me podían dar, la única solución que me daban. En mi caso fue el 13 de agosto, a la 1 de la mañana, era sábado. Alberto había venido de ver un partido de básquet en el Club Huracán. Llegó, se acostó y a los 10 minutos, más o menos, empezaron a golpear fuerte la puerta de adelante. Nos levantamos, dijeron que abriéramos, que era la policía. Bueno, nos levantamos, se levantó Alberto, entraron 4 personas de civil. Uno era un hombre grandote, rubio, el cabello medio ondeado, con un campera marrón. Otro era una persona más baja, morocha, de cabello lacio. En un momento llora Nuria, porque Nuria estaba durmiendo, que era la nena más chiquita que tenía 1 año, estaba durmiendo en la cuna. Y después me pidieron el carné de Alberto, el pase, que es un carné plastificado con la foto de Alberto. ¿Qué carné? De la fábrica de Mercedes-Benz, que tenían el pase para entrar ellos, tenían un carné especial. Esa misma noche yo agarré, empezamos, ya era la madrugada, entre una cosa y otra, la madrugada. Bueno, tratamos de ver, mi suegro se levantó, fuimos a la comisaría de Casanova, anduvo recorriendo la comisaría de La Ferrer, fue a la comisaría de San Justo, a ver qué pasaba, si había algún detenido, qué sé yo. No logramos nada. Justo que yo estoy haciendo la denuncia, aparece un muchacho. Entonces yo en ese momento, inconsciente de mí, porque ahora me doy cuenta que pudo haber pasado cualquier cosa, le digo, era ese.
Entonces la persona que tenía enfrente mío me dice, por favor me lo describe. Le digo, es esa persona que está ahí, le estoy diciendo. Me dice, señora, otra vez me volví a insistir, señora, por favor me describe cómo es. Entonces yo ya estaba muy nerviosa y me impulsa a pararme. Le digo que es como esa persona que está ahí. Entonces esa persona que estaba ahí, que era delgado y que era él, el que había venido a casa, desapareció. Yo te diría que la persona que yo te digo, que es grandota, que entró, es parecida a esta persona. Rubén Lavallén, ex subcomisario en San Justo, cuando ya es jefe de seguridad en Mercedes-Benz. Guillermo Gijena tiene 7 años cuando secuestran a su padre. Mamá me dijo que habían llevado a papá preso en el momento. Con el tiempo, cuando fueron un poquito más grandes ellos, por ahí Nuria no se acuerda, me preguntaban los amigos, los conocidos, porque era algo extraño, ¿no? Saber que uno no... algo raro, ¿no? No era común no tener un padre y no estar preso el padre, no estar muerto, no saber dónde estaba. Entonces, ante esa pregunta de los amigos, dónde estaba nuestro papá, era un interrogante que para salir del paso uno explicaba que papá estaba haciendo horas extras en la fábrica, que iba a volver pronto. La comisaría de San Justo es un centro de tortura, enclavado en el oeste del Gran Buenos Aires. Soy la mamá de Mónica Sofía Greenspan de Logares y abuela de Paula Eva Logares. Mi hija, Mónica, con su esposo, Claudio Ernesto Logares, se fueron exiliándose de Argentina a Uruguay en mayo de 1977, porque acá los estaban persiguiendo, ellos eran militantes de Montoneros y estaban deteniendo a mucha gente, había desaparecido ya mucha gente y ellos sabían que los estaban buscando y que había gente que los señalaba. El 18 de mayo de 1978, la pareja y su hija Paula, de 1 año, son detenidos en Montevideo. Los vecinos avisan esa misma noche a los parientes en Buenos Aires. En la búsqueda me doy cuenta que tenía que separar la nena de los padres, porque con el tema de los padres generalmente o eran muy despectivos o me insultaban o me decían groserías. En cambio con la nena me escuchaban y aunque no me diesen respuesta, bueno, por lo menos me escuchaban. Sin haber encontrado nada, me vuelvo y empiezo la búsqueda acá en Argentina. En los juzgados de La Plata me encuentro con unas señoras que estaban en la misma situación que yo, que tenían sus nietitos desaparecidos o sus nueras embarazadas o sus hijas. Me integro a ellas, que después en el tiempo fueron las abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura, después de la fracasada aventura militar en las Islas Malvinas, prepara su huida del poder. En octubre de 1983 se celebran elecciones. Es amplio el triunfo de la Unión Cívica Radical. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El abogado Raúl Alfonsín, durante la dictadura, luchó en defensa de los derechos humanos. Al asumir la presidencia, se compromete a esclarecer los crímenes del terrorismo de Estado y juzgar a los culpables. Despierta la fe y la esperanza de justicia en mucha gente. El 13 de diciembre del 83, el primer día de la democracia, hacemos la denuncia con abuelas de que la nena que tenía este señor era mi nieta, Paula Eva Logares. Cuando lo llaman a declarar ahí, bueno, ahí nos enteramos que él ya no estaba en la policía, había comenzado a trabajar en Mercedes-Benz. Las abuelas de Plaza de Mayo calculan que 500 bebés, hijos de opositores asesinados, han sido entregados a militares, policías y civiles. En la causa se cita
al jefe de Mercedes-Benz, en este momento creo que era el señor Elía, y él dice que sí, que lo habían tomado porque era una persona muy competente y que era el jefe de seguridad de Mercedes-Benz. La nena figura como hija de él en Mercedes-Benz y el tema, después de haber podido probar de que la nena no era su hija, hace de que Mercedes-Benz lo eche. Lo indemnizan y lo echan. Mercedes-Benz, cuidando su imagen, prescinde de los servicios de Lavallén. Lo despide con una generosa indemnización y un certificado de buen desempeño funcional. Lavallén será condenado a 4 años de prisión por la apropiación de Paula. Los familiares pensábamos que al volver a la democracia íbamos a tener noticias de nuestros desaparecidos. Así que se inician varios juicios. Esto hace que los militares y bueno, todos los uniformados se pongan muy mal, mal en el sentido de sentirse amenazados según ellos, y empiezan a presionar al gobierno, y el gobierno dicta en el año 86, creo que fue, la ley de punto final y obediencia debida, que las dicta casi juntas. Lo que a mí más daño me hizo fue la segunda vez que Paula habla sobre el tema. La primera vez había sido cuando, mirando la ronda de las madres, hacía poquitos días que estaba en casa, hacía 2 o 3 días, dijo, esas mujeres son locas, ¿no? Y yo le dije, ¿vos qué pensás que yo soy loca? Me dice, no. Le digo, bueno, yo soy una de esas señoras. Estoy acá porque te estoy cuidando a vos, pero yo soy la mamá de tu mamá y no estoy ahí por esa razón. Y dice, sí, pero los hijos eran asesinos. Le digo, no, nuestros hijos eran militantes políticos, eran disidentes con el gobierno, no eran de ninguna manera asesinos. Le digo, ¿vos considerás eso después de lo que hemos hablado entre nosotras? Me dijo, no. La impunidad dañó profundamente al movimiento por los derechos humanos. Durante los años siguientes, muchos militantes se fueron retirando, otros espaciaron sus protestas y algunos profesionalizaron su esfuerzo. El movimiento se fue institucionalizando. Sorpresivamente, en Alemania, una investigación periodística desentierra el caso de la desaparición de los obreros de Mercedes-Benz Argentina. Representando a la Asociación de Abogados Republicanos, el abogado berlinés Wolfgang Kalek presenta una denuncia penal contra la empresa por varios casos de asesinato. Der Fall wurde eben 1999 in Deutschland zur Anzeige gebracht und seitdem ist sehr viel passiert. Insbesondere haben sich halt sowohl in Argentinien als auch in Deutschland verschiedene Gruppierungen um den Fall bemüht. Es sind in Deutschland neben meinem Anwaltsverein die kritischen Aktionäre vor allem, dann aber auch das LabourNet und eben die Koalition gegen Straflosigkeit. Und in Argentinien hatte sich praktisch zeitgleich eine Gruppe von ehemaligen Arbeitern von Mercedes-Benz, ehemaligen Gewerkschaftern von Mercedes-Benz gegründet und auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen kümmern sich hier um den Fall. Das heißt, das Ganze ist halt auch ein Musterbeispiel von Zusammenarbeit zwischen Menschenrechtsorganisationen, zwischen Juristen, aber eben in verschiedenen Ländern. Un grupo minoritario de accionistas críticos de Daimler Chrysler, en ocasión de la Asamblea General de la empresa, difunde la indagatoria judicial ante 12.000 estupefactos inversores y banqueros. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Partner und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. La prensa alemana no informa sobre las acusaciones contra uno de sus principales avisadores. La noticia se difunde gracias a algunos medios opositores y a Internet. Daimler Chrysler finalmente cede. Anuncia a sus accionistas la formación de una comisión independiente para que investigue el comportamiento de la empresa en Argentina. Designa al jurista Christian Tomuschat. Ich habe mir völlige Unabhängigkeit zusichern lassen, in völliger wissenschaftlicher Freiheit. Und es geht für mich tatsächlich nur darum, die Fakten aufzuklären. Ich habe keine Verbindlichkeiten gegenüber Daimler Chrysler. A mí el señor Tomuschat nunca se entrevistó conmigo, ni se buscó, ni se interesó para hallarme.
El informe está lleno de mentiras y parcialidades, a tal punto que dice que la empresa no es culpable o no es responsable de las desapariciones, cuando en el mismo informe surge de la documentación que el señor Tomuya revisó, que la empresa tenía un contacto directo con los militares o con las autoridades militares de esa época, a tal punto de que dijeron de mi compañero Esteban Reimer que era un agitador, le informaron eso por escrito a los servicios de inteligencia, y hoy Esteban Reimer está desaparecido. También del compañero Juan José Martín tienen el resultado del allanamiento en un acta de directorio al otro día de haberse realizado ese allanamiento. Y aparte figura las distintas reuniones que el presidente del directorio o uno de los miembros del directorio tenía con las autoridades militares en esa época, ya que en 1978 ellos le piden que terminen con las desapariciones en Mercedes-Benz porque ya la situación estaba tranquila y ya nos habían domesticado. En Argentina, el juicio por la verdad toma la causa Mercedes-Benz. La actividad que realiza la Cámara está destinada a satisfacer ese primer requisito: averiguar mediante la reunión de toda la prueba posible, o sea, documentos, archivos, testimonios, con la finalidad de averiguar la verdad y no directamente de establecer casos penales. Los jueces llaman a declarar al represor Rubén Lavallén. Él trata de evitarlo. Yo tengo una infección ósea, que es prácticamente una gangrena en el dedo del pie izquierdo. ¿Me entiende? El hecho de haberme tenido que calzar para venir hasta aquí, porque no está, me estoy curando con la cámara hiperbárica de la base naval y con un sistema de ozono que salió ahora, que me está dando bastante buen resultado, pero no está sana la herida totalmente. La excusa no funcionó. Esta foto demuestra a los jueces que el testigo está capacitado para acudir a la corte. Yo ingresé a la Mercedes-Benz Argentina el 2 de julio de 1978. Yo allí conocí y traté a la comisión interna de esa época, de la cual no recuerdo el nombre, pero sí tuve muy buen trato con todos ellos. De ninguna manera me recordaron, me dijeron hechos anteriores, así que yo he mantenido muy buena relación con todos ellos, con los operarios incluso. La empresa me dio la facultad a mí de que yo sacara todo el personal que consideraba que no estaba apto para cumplir esas funciones. Y el concepto que tenía y que tengo es que una empresa como Mercedes-Benz, que pagaba muy bien hasta el guardia, hasta el nivel de guardia y después jefe de ¿cómo es? Sí, de turno, sí. Bueno, les pagaba pero muy bien, 2 o 3 veces más de lo que ganaban en policía. Y bueno, entonces militares de marina, de policía, que trabajaban en la empresa, porque eran la mayoría retirados, lo único que hacían, iban a aplicar las mañas que habían aprendido en algún otro lado, en la empresa esa que pagaba tanto. Yo ganaba en la empresa Mercedes-Benz, me pagaba 5 veces más de lo que yo ganaba en policía. Policía me pagaba 70 pesos ley, 18.188, como subcomisario, y la empresa me pagaba 570 pesos por mes, con 3 aguinaldos completos al año y el beneficios a las ganancias todos los meses de abril. ¿Se torturaba en la brigada de San Justo? No quería contestar. Había un área restringida. Bueno, allí no tenía acceso ningún personal de la brigada, sino el personal que tenían los militares. A mí no me consta en absoluto de que ellos hayan tenido allí un centro de personas detenidas ilegalmente, todo eso no me consta. Hay un refrán que es muy viejo y así como es de viejo es cierto: donde manda capitán no manda marinero. Y usted no se podía... ¿Con qué necesidad yo me voy a meter a un área que me dicen área restringida? ¿Qué voy a hacer yo allí?
No soy tonto, ¿yo qué voy a hacer así? Si no lo dejaban pisar, no lo dejaban estar así. ¿Me entiende? No me consta que haya habido absolutamente nada raro, pero tampoco me interesé por saberlo. Son citados los gerentes de la empresa, entre ellos Arnoldo Seriani, ex jefe de personal en la planta de González Catán. La empresa estaba funcionando aproximadamente en un 50%, un 40% de su producción, teniendo en cuenta los medios que disponía y la gente, que también son medios, y bueno, se producía la mitad. Nos resultaba casi imposible poder contrarrestar eso, y no era un conflicto originado porque la comisión interna dijera, señores, desde mañana ustedes paran o no hacemos esto, no. Nosotros nunca pudimos probar de que la comisión interna diera las órdenes de efectuar un paro o de producir menos. Es decir, nunca yo tuve el elemento probatorio de eso. Puedo conjeturar de que la comisión interna, por supuesto, tenía sus medios, sus delegados, sus medios para hacer eso. A partir de la revolución, o de gobierno militar, ahí se inició donde había disposiciones públicas que se prohibían las negociaciones o las actividades gremiales. Pero bueno, los sindicatos estaban intervenidos, había interventores militares, y hay algo que no se puede dejar de mencionar. Si bien yo hablo del ESMATA, no puedo hablar de los otros sindicatos, no los conozco. En el caso del ESMATA había un interventor militar, pero había gente del ESMATA, de los niveles medios o bajos, que seguía teniendo actividades. Ellos siguieron representando a distintas fábricas y con el interventor militar. ¿Quién entregó las direcciones de los obreros desaparecidos a los militares? Yo le puedo asegurar, primero, que por parte de la empresa absolutamente no. Pero yo no podría asegurar que incluso un empleado mío en una de esas pudo haber dado un listado. Es decir, no estoy haciendo responsable, sino que es una conjetura. Es decir, de ahí, no sé si de un registro civil o, ¿por qué no?, algún vecino. ¿Por qué la empresa continuó durante años pagando los sueldos de los desaparecidos? Estábamos con todo el problema, estábamos con toda la presión de la comisión interna, de los familiares, presión en el buen sentido, pobre gente que venía a mirar a vernos a nosotros, a ver qué solución le podíamos dar, no tenían dónde ir. La gente en la planta, la producción que no caminaba. Después no sé de cuánto tiempo, es cuando tratamos el tema con mi director y él me dice siga pagando. Entonces le damos una especie de subsidio similar a lo que el hombre hubiera cobrado. Usted conoce el informe de la Mercedes-Benz cuando se da la revolución o el golpe de Estado, como lo llaman otros, que estaban muy contentos que ahora las condiciones en el país para los inversores y para los sectores financieros han mejorado mucho. El informe interno de la empresa. Estamos contestando o preguntando puntos que para mí no hacen a mi especialidad ni a lo que yo vine acá a contestar en los tribunales. Si ustedes me están haciendo preguntas que son más que tendrían que contestársela a la empresa. Según mi conocimiento, el mayor cliente de la Mercedes-Benz era el ejército argentino por la venta del Unimog. Me siguen preguntando cosas que no voy a seguir contestando. En otras empresas, por ejemplo en Ford, también detuvieron a los miembros de la comisión interna y sindicalistas, pero sobrevivieron. En el caso de Mercedes, murieron casi todos. Yo no sé si murieron todos. Si se le dice desaparecido, pero la realidad nunca la supimos. ¿Y usted qué cree? Yo creo que la mayoría pudo haber muerto. No sé si todo, no lo sé. ¿Dónde están? Y bueno, a veces han aparecido. Perdóname, me está llevando a perder. Okay. Gracias. Nuevos documentos de archivos alemanes son presentados en el juicio por la verdad. Usted va a declarar en condición de testigo.
Han surgido nuevas pruebas y documentos y me parecía importante entregar a la Corte los documentos. Según el documento de la Federación Internacional de los Metalúrgicos, la dictadura militar autoriza a José Rodríguez a permanecer en su cargo de vicepresidente de FITIM, por el que percibe la mayor parte de una partida de 48.000 francos suizos que reparte con su suplente de la UOM. Otro documento de Daimler-Benz expresa: la relación entre Esmata y la dirección de la empresa es tan buena que incluso destinamos una oficina para el interventor gremial en nuestra sede central. La Corte cita a José Rodríguez, secretario general de Esmata. Dice que recién después de la dictadura se enteró que había desaparecidos. Había detenidos en Mercedes-Benz, había compañeros detenidos de Ford, 26, y la FITIM me designó a mí para que yo pudiera ver ese tema, y bueno, generalmente me atendían en la calle Bolívar, en la Casa Rosada, ahí en la mesa de entrada. Como los represores y los gerentes, también José Rodríguez se ampara en su falta de memoria. Yo he pasado tanto el tiempo, además, fíjese, el secretario general de un gremio, con tanta fábrica, ¿no es cierto?, no está en el detalle de cada cosa. Le muestran el documento del 4 de noviembre de 1975, dirigido al Ministerio de Justicia, en el cual Esmata califica a la comisión interna como prohijada de la subversión y al paro de 4.000 obreros como un acto típico de la guerrilla industrial. Han pasado 30 y pico de años y yo no puedo estar en esos detalles. Incluso la otra vez me mostraron una nota dirigida al ministro de Justicia, Corbalán Nanclare, que yo no recordaba, con toda honestidad. Me la mostraron en el expediente y bueno, yo dije que sí, que estaba firmada por mí. José Rodríguez se presenta como víctima, no como victimario. Yo, a partir del 24 de febrero del 76, dejé de pertenecer al gremio. Exactamente. ¿No es cierto? El gremio fue intervenido. Sí, sí, todo eso ya está explicado. Toda mi actividad se desarrollaba en forma clandestina, digamos. De todos modos, bueno, usted estaba en la clandestinidad, pero conservaría contactos con sus antiguos compañeros, los delegados de fábrica. Bueno, la palabra clandestino para mí es que yo no era secretario general y seguía caminando. Siempre apoyó la lucha contra la subversión en la fábrica. Obviamente que nosotros estábamos en contra de que existiera terrorismo y guerrillas, esto está claro. Integrábamos un gobierno constitucional que era agredido por esas mismas organizaciones, pero eso no quiere decir que yo proponga que se despida obreros. Esto no tiene nada que ver. Una cosa son las organizaciones armadas que habían pasado de ilegalidad y enfrentaban el gobierno constitucional y mataban policías, militares y civiles, y otra cosa muy distinta es los trabajadores que discutían por su salario. Yo creo que la AAA era una estructura que tenía participación de quienes luego fueron los protagonistas del golpe de Estado. Así que por supuesto que la AAA existía. Yo fui amenazado por la AAA. Voy a reiterar acá lo que dijo mi esposa en una oportunidad que la agrupación Hijos hizo una manifestación aquí en La Plata. Mis hijos también podrían ser hijos desaparecidos. Yo lamento mucho que se divida el campo popular echándole cargos a los que no los tenemos. ¡Asesino! 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 ¡Hijo de Algunos indagados no deseaban presentarse ante la corte. Por ejemplo, David Filk, exdirector de ventas, envía un certificado médico sobre un padecimiento cardiovascular. La corte se traslada a su domicilio. Filk admite sus estrechas relaciones con integrantes del ejército argentino, su mayor cliente, comprador de vehículos Unimog. Sobre Mason era el comandante del primer cuerpo. Cuando, tono medio tímico, para darle un nombre, hablaba de cuando salían los grupos de tarea. Delante de ustedes, así
Arguindegui me invitó al casamiento del hijo, al que no fui. Eran las relaciones que había cuando había una cosa de intereses comerciales. Además, es decir, fue un almuerzo, una de las tratativas por venta de vehículos. Citan a Rubén Pablo Cueva, exdirector de Asuntos Jurídicos. Eran tiempos difíciles, se defiende. Al jefe de personal, Federico, antes de Seriani, de fábrica, le ametrallaron la casa. Personalmente a mí me pusieron una bomba en mi casa en Martínez. Sobre las asambleas, dice Cueva, mantenían una red de espionaje. Era una política de la empresa, por ejemplo, para las fiestas navideñas, se mandaban regalos empresarios. Y entre los regalos, esos iban a las comisarías que estaban en los alrededores de la empresa. Admite que el día del secuestro de Heinrich Metz entregó los nombres y las direcciones de los integrantes de la comisión interna, vinculándolos con la subversión, pero no tenía ninguna información concreta. Esa inculpación, en aquella época, era suficiente para ser asesinado por la AAA. Hugo Ventura fue secuestrado. Continúa desaparecido. Otros sufrieron allanamientos. Otros renunciaron al empleo a tiempo, lograron salvar sus vidas. Lo que sí era mi obligación hacer la denuncia del hecho ilícito por el cual un compañero de trabajo fue privado de su libertad. Nosotros lo tomamos así. Era un señor que recibía un sueldo mensual, no era ningún adinerado ni cosa que se le parezca, y que de golpe y porrazo unos señores le dijeron, vos no seguís más en libertad, y se lo llevaron. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre el compañero Metz y el compañero Reimer, como para no haber formulado la misma denuncia ante el Departamento Central de Policía? No, ¿qué diferencia hay? Para mí ninguna. ¿Pero y por qué no se hizo la misma denuncia que se hizo por Metz? Porque para nosotros no fue un hecho que tuviera, digamos, connotaciones de conocimiento de un delito. Para nosotros desaparecieron esa gente. No sabíamos otras circunstancias. Tan es así que nunca se rompió el vínculo laboral. Como que siguieron pagándole claro a la familia. Sí. Pero diferencia humanamente, no. ¿Alguna vez ayudó a un detenido? Sí, dice Cueva. En ese tiempo, a la empresa que regularmente hacía una serie de donaciones, había hecho una donación de un aparato para neonatología a un determinado hospital, creo que de Campo de Mayo. Lo que nos permitió a nosotros, es decir, esas donaciones, esas cosas, dependía de mi sector. Y nos permitió a nosotros conocer a un cura, mi secretaria, que había tratado con él el asunto de la entrega de este aparato y qué sé yo. Le digo, llámalo y dígale el problema a ver si puede hacer algo. Al día siguiente nos llama y nos dice, todavía no salen, pero ya sabemos dónde están. Y si sabemos dónde están, están vivos. La empresa que regularmente hacía una serie de donaciones, había hecho una donación de un aparato para neonatología a un determinado hospital, creo que de Campo de Mayo. En las instalaciones de los servicios sanitarios de Campo de Mayo, no previstos para la maternidad, se habían asistido partos. Partos que en consecuencia pudieron ser identificados como de mujeres que estaban secuestradas y desaparecidas. Y se pudo incluso identificar a 2 de los médicos que habrían participado en su condición de tal, de profesionales, en la realización de un número determinado de partos. Ese servicio sanitario no contaba con los medios adecuados para la asistencia al parto. Es decir, que pertenecían a situaciones concretas de tortura y desaparición forzada y que incluía en consecuencia
la apropiación de los niños que nacían. Los médicos que participaron en Campo de Mayo fueron procesados. Se dio cuenta de un ámbito de atención de partos con características de improvisados recursos técnicos en lugar inadecuado y para mujeres que estaban siendo víctimas de la desaparición forzada. Existían listas de espera en que se inscribieron familias que esperaban el nacimiento de un bebé en esos centros clandestinos. Y donde hay una demanda por un producto, surgirá un empresario que se hará cargo de satisfacerla. Para aumentar la productividad, deberá evitar que un militar, en su urgencia de obtener una información de una detenida, dañe o ponga en peligro esta valiosa mercancía. Y eran inocentes, dijeron los curas que frecuentaban Campo de Mayo, a pesar que era cría de subversivos. Un desperdicio desde el punto de vista mercantil. Los aparatos de neonatología de Mercedes-Benz Argentina, ¿qué fue? ¿Una donación? La lógica capitalista dice que una empresa nunca dona, siempre invierta. El jefe de seguridad de Mercedes-Benz, Rubén Lavallén, robó desde su comisaría en San Justo la pequeña Paula. El jefe de producción de Mercedes, Juan Tasselkraut, y su hermano Alejandro inscribieron 3 bebés, hoy hombres jóvenes, como sus hijos biológicos. Yo entregué los certificados de nacimiento de los registros civiles a la justicia e hice la denuncia. Las parteras que firmaron estos certificados están involucradas en otras causas de la violación de los derechos humanos. Una había trabajado durante la dictadura en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Y hay un quinto caso. El gerente de venta de Mercedes-Benz adoptó una beba que fue supuestamente encontrado en la puerta de una iglesia. Esta adopción fue realizada a través del movimiento familiar cristiano, que está involucrado en otras adopciones de bebés de mujeres desaparecidas. Pero los juicios no avanzan. Alejandro Tasselkraut admitió frente al Tribunal de San Martín que los certificados de nacimiento de sus hijos son falsos. Sin embargo, no se acordaba las circunstancias como había recibido a estos 2 bebés. Y los jueces no querían haber visto ninguna evidencia que nacieron en un lugar de detención ilegal de la dictadura. Consideraban que se trataba solo de un acto de trata de personas como un comercio normal de chicos, y el delito, la falsificación del certificado, no era un crimen de lesa humanidad y era prescripto. Los jueces no miraron las constancias del Registro Nacional de las Personas que se encuentran en el expediente. En ellas no figura parto domiciliario, como consta en los documentos del registro civil, sino partos en una dirección altamente sospechosa, Sarmiento 3828, en Villa Bonich. Esta es o la dirección de la partera procesada o, según la numeración nueva de la calle, el Liceo Militar, un centro de detención ilegal durante la dictadura. Esto nunca se investigó, a pesar que la dirección quedaba a pocas cuadras de la sede del juzgado. Absolvieron a Tasselkraut y a la partera. También las investigaciones contra el movimiento familiar cristiano no avanzan. Las medidas de pruebas que solicité no se producen. No se toman los testimonios necesarios, no se secuestra documentación importante como, por ejemplo, los libros de bautismo de las capillas militares. La causa se inició en el 2002 en la capital federal, considerando que la empresa ha sido responsable de la entrega de los trabajadores, por lo tanto la central está en la ciudad de Buenos Aires. Se han pedido algunas medidas de prueba, entre ellas exhortos a la central en Alemania, que era fundamental porque tenía toda la información respecto de lo que sucedía en su planta en Argentina.
Lamentablemente el exhorto que se envió era para tomarle testimonio a los gerentes de la empresa, y la traductora sorteada, la traductora pública oficial que ha sido sorteada para traducir el exhorto al alemán, confundió una palabra, comisión interna, con gerente, por lo tanto el juez que recibió el exhorto en Alemania de tomó testimonial a la comisión interna que nada nuevo tenía para aportar. Lo que nosotros propusimos ahora es que con urgencia se libre un nuevo exhorto a Alemania a los mismos fines y efectos, pero que sea con una traductora que sepa que la testimonial es para que sea tomada a los gerentes y no a la comisión interna. ¿Y se pidió alguna información a la empresa en Argentina? Sí, se le pidió datos de personal jerárquico de la oficina de personal en aquella época, porque dentro de la documentación que es prueba, creo, contundente respecto de la complicidad y el conocimiento de la empresa con respecto a la situación de los que después fueron desaparecidos, en determinadas fichas, por lo menos en 4 de los 14 detenidos desaparecidos de trabajadores, en sus fichas existía una fecha y un número que coinciden cuando los 4, por lo menos, fueron desaparecidos en distintas fechas. ¿Y cómo sigue la causa penal por la apropiación de los chicos? Yo personalmente entregué los certificados de nacimientos falsos en el caso de Tasselkraut a la Fiscalía en Alemania. Y bueno, en Alemania dicen que la causa prescribió. En Argentina no prescribe ese delito, ¿no? No, porque está encuadrado dentro de lo que fue plan sistemático, delito de lesa humanidad, por lo tanto. Por suerte hemos sido aceptados como querellantes en la causa que se investiga el robo sistemático de bebés, que es en términos generales, pero nos va a servir para encontrar pruebas conducentes. Lamentablemente hemos sido rechazados en la causa que lleva un juez federal de la capital respecto específicamente del hijo de Juan Ronaldo Tasselkraut, Diego. ¿Qué son los obstáculos mayores para que se haga justicia en esa causa? El poder que tiene la Mercedes-Benz a nivel planetario. En un país como Argentina se nota muchísimo, pero por ejemplo en el caso del expediente de la causa que llevan los colegas en Estados Unidos, al momento que se inició la demanda se la notificó a la empresa en Stuttgart y la empresa rechazó la notificación diciendo que atentaba contra la seguridad nacional. Estamos hablando de un país como Alemania, entonces evidentemente hay intereses demasiado importantes como para que esto realmente salga a la luz y se haga justicia. I'm right now presently involved in other human rights cases against other companies like Coca-Cola and the Drummond Corporation for human rights abuses in Colombia. And the Drummond case is actually very similar to the case here with Mercedes-Benz, where they collaborated with repressive armed forces to have trade unionists assassinated. In the United States, we have a 200-year-old law. It's called the Alien Tort Claims Act. It's one of the oldest laws on the books in the United States. It was passed by the Continental Congress. And the law is very simple. It says an alien, that is a non-U.S. citizen, can sue in the federal courts of the U.S. for injuries that were committed by an American, either an individual or company, in violation of the law of nations. Clearly here, the torture, kidnapping, and in other cases, disappearance, presumably murder, of these trade union workers are violations of the law of nations. And therefore, these Argentine plaintiffs have the right to sue in federal courts for these crimes. What do you want? Well, it's what the plaintiffs want, and the plaintiffs want compensation for the injuries that they suffered. And they also want to use some of the money for their compensation to go towards social ends, in particular for a hospital for the poor in Buenos Aires. Era un viejo sueño de los trabajadores de Mercedes-Benz de contar con un hospital propio para todos los trabajadores, obreros y empleados de Mercedes-Benz, porque la obra social del ESMATA no nos reconocía ni nos quería atender, y cuando iba un compañero de Mercedes-Benz en esa época a atenderse no lo atendía. Entonces por eso queríamos un hospital. Como ahora no son 4.000 trabajadores los que trabajan en Mercedes-Benz, sino son apenas 400, nosotros queremos que el hospital sea donado a la comunidad de González Catán, esa comunidad que tanto nos apoyó en los
días de huelga allá por el año 1975. Hola Terry, hace mucho tiempo, la última vez cuando te quería visitar, me detuvieron en la frontera y desde ese momento no puedo entrar más a los Estados Unidos. Por eso ahora por Skype. Buenas tardes. ¿Por qué la causa Mercedes-Benz tomó tanto tiempo para que se abra? This case is going particularly slow because it is linked in concept to a different case, Kiobel versus Royal Dutch Shell, which is deciding more fundamental questions about international law, but is still based on the same international law that our case is based on. So I believe they're holding our case to first determine their decision in this other case, Kiobel. So the issue in our case that has caused all of this delay is procedural, and that is, can we sue the German corporation Daimler here in the United States? And that's Daimler's argument has been, no, you can't sue us in the United States because we're a German company. And the Court of Appeals in San Francisco agreed with us that that's nonsense, that here's a company that has probably third or fourth market share in the United States that used to have a headquarters in Michigan and has totally saturated the market. So we ought to be able to sue them here in the U.S., and the Court of Appeals agreed. ¿Y qué significa eso para las corporaciones? It's always been clear that if you are a U.S. corporation, if you're based here, like a Chevron or a Shell or General Motors or Ford, there's no question you can be sued here. This case would allow us to have a slightly further reach and to be able to say to multinationals that do business here, lots of business here, but are not headquartered here, that you too are subject to international human rights law. So that would extend somewhat not only our ability to sue, but I think more important, the deterrent effect of all corporations, all big multinationals, knowing that they're subject to the same laws as U.S. companies. I always believe in justice, and I have, along with you, Gabby, been working on this case for 7 or 8 years, so I have faith and confidence that at the end of the day we will prevail. I think that the underlying case here, the involvement of this corporation with the Argentine military during the Dirty War, it cries out for relief, and one way or another we are going to get it for our clients. El gobierno de Angela Merkel ha intervenido directamente y por escrito a la Suprema Corte de los Estados Unidos para impedir la apertura de la causa Kiobel. Este juicio entorpecería el comercio internacional y las relaciones diplomáticas de ambos estados. Eso fue su argumento. En Argentina, a la Daimler le espera probablemente la impunidad. Después de 4 años de investigaciones, la Fiscalía de Buenos Aires se declaró incompetente y mandó la causa al Tribunal de San Martín. Desde ese momento no se ha investigado más contra la empresa alemana por la complicidad en los asesinatos de sus obreros. Los familiares querían preguntarle a Cristina Kirchner por qué no se cumplieron las promesas de su esposo Néstor. La presidenta no los recibió como su marido. Cuando la Mercedes-Benz festejó sus 60 años de la fundación en González Catán, la presidenta hizo un discurso entusiasmado frente a los inversores alemanes. Y estamos muy contentos de estar hoy aquí y además con mis queridos trabajadores, con los obreros, festejando hoy aquí los 60 años de Mercedes-Benz, la incorporación de nuevos trabajadores, la producción de este maravilloso vehículo con un motor hecho en Argentina, porque somos... No mencionó los 14 trabajadores desaparecidos ni a los bebés que fueron apropiados por gerentes de Mercedes-Benz. Poco tiempo después, el gobierno anunció que la empresa automotriz iba a invertir, a pesar de la crisis europea, en la fábrica de González Catán unos 800 millones de pesos.
El terrorismo de Estado fue un instrumento para la imposición de un nuevo modelo económico. Quería convertir a Argentina en un país sometido que obedece órdenes del extranjero. La represión ha excavado un hueco entre generaciones. Faltan dirigentes genuinos, faltan propuestas concretas, faltan sueños audaces. ¿Se hará justicia? Permítame una sonrisa, no, justicia no hay. Ya yo fui un descreído cuando se hizo el juicio a la Junta Militar en que se iba a condenar a los culpables. Bueno, a buena parte de ellos se los condenó, pero yo en ese momento estaba convencido que no iban a cumplir con la condena. Y bueno, ya vimos que a través del indulto de Menem no cumplieron con la condena. Cuando se le demuestre con hechos a la sociedad de lo que pasó y Mercedes-Benz no pueda negar más todo lo que está negando, va a ser juzgada por la justicia y posiblemente Mercedes-Benz, alguien diga fuimos responsables de todo lo que pasó. No hay nadie que cumple condena, todo el mundo es culpable, pero nadie marcha preso. Así que con que se sepa y se sepa quiénes fueron los culpables y por qué, me doy por satisfecha. El doctor Lifsky presentó una denuncia contra el médico que participó en su tortura. ¿Se hará justicia? El Colegio Médico de Morón formó un tribunal de ética, lo encontró culpable de la violación a los más elementales valores éticos del ejercicio médico profesional y lo sancionó con el máximo rigor que el estatuto permitía. Paradójicamente, el máximo rigor para semejante delito constituía, creo que algo así como 3 meses de suspensión de la matrícula. Paula tenía alrededor de 11, 12 años y ella me dice qué pasa si ella sabe quién fue que mató a sus papás y va y lo mata, porque como los jueces no hacen nada, la justicia no hace nada, ni nadie hace nada, ¿qué pasa si ella los encuentra y los mata? Entonces yo le explico que no, que de ninguna manera, que en primer lugar esa no es la idea es que sea la justicia quien nos juzgue, pero que si ella hiciese eso seguro iría preso por el resto de su vida. Entonces me pregunta, ¿y por qué yo voy a ir presa? Porque mato a un tipo que mató a mis padres y ellos que mataron a tanta gente no están presos. Bueno, es un poco difícil de explicar, no supe lo que contestarle, le contesté y bueno, así es la política. No creo. ¿Por qué? Porque hay mucho poder. Mucho poder. Por lo que vi hoy, no creo que hagan justicia. No hay justicia y no te puedo explicar por qué no hay justicia. Porque nadie te hace caso. Todos te dan una cara, te dicen, sí, vamos a hacer algo, pero no hacen nada. No sé si va a haber justicia, pero si no hacemos nada seguramente que no la habrá. En cambio, si hacemos algo, a lo mejor hay justicia.